presentar un poco los resultados y avances que hizo posible este evento. Es la Red de Conocimiento de Eficiencia Energética, que fue constituida en uno de los proyectos de Colciencias, en una de las estrategias de Colciencias que ustedes pudieron ver en la primera conferencia de Yessid Ojeda. Entonces quisiera como contar un poco la trayectoria y los avances, resultados, impactos y cuáles son nuestros retos en el tema de eficiencia energética fundamentalmente y gestión energética por un lado, y por otro lado pues los temas que son asociados a todo el programa, temas de fuentes renovables y biocombustibles, que de alguna manera son parte fundamental en lo que se constituye la red. ¿Cuáles son las expectativas que permanentemente en el país se discuten hacia la construcción de un futuro energéticamente sustentable, pero que en este momento queremos que sea desde el conocimiento? Esa es nuestra visión inicial y así surgió. O sea, lograr un sector energético, lograr una energía sustentable desde todos los puntos de vista, desde su uso, su consumo o eficiencia, como lo dice la norma en temas de gestión, o fuentes renovables o con fuentes renovables no convencionales, como lo establece la ley en Colombia, un término un poquito extraño, pero así lo establecimos en Colombia, y que fueran renovables pero no convencionales y que de alguna manera contribuyeran a lograr una matriz energética mucho más segura y mucho más diversa y mucho más limpia. Implica para nosotros un futuro que hay que irlo construyendo, pero en nuestro caso lo vemos que desde el conocimiento puede ser la alternativa de país. Si no tenemos investigación, si no tenemos soluciones al sector real del país productivo, a la sociedad, si no ganamos conocimiento, si no intercambiamos con otras comunidades, regiones y países conocimiento, pues no es posible tener un sector energéticamente sustentable. Por eso incluso el evento lo hicimos de esta manera, mirando todos los aspectos y también conociendo las experiencias y conocimientos de expertos internacionales. Eso nos permite tener esa visión. ¿Cuáles son las trayectorias que hemos establecido en estos, ya vamos a una década, desde la primera ocasión en que empezamos a hablar de los temas en Colombia en forma organizada con las universidades? Es una década realmente interesante y por lo tanto eso nos permite ya establecer unos lineamientos importantes, unos resultados, unos impactos que quiero compartir con ustedes. 4 elementos claves antes de iniciar. Colombia está en crisis energética. Colombia tiene problemas de sostenibilidad y de sustentabilidad en el tema de energía. Colombia procura ir hacia la paz. Colombia tiene problemas de narcotráfico, de paramilitares y de guerrilla. Esa es la realidad. Colombia tiene una población pobre muy complicada. Colombia tiene desplazamientos de población. Colombia tiene una industria que está con problemas de sostenibilidad y pertinencia. Colombia exportaba petróleo, pero ya no exporta tanto petróleo. Colombia tiene problemas de gas. Hay muchos problemas. Quizás todos son importantes, pero que la intensidad de cada problema habría que verla un poco con ciertos ojos mucho más objetivos y no tan políticos, pero en realidad sí hay 4 factores que nos están incidiendo y están dándole el impulso al tema de la eficiencia energética en Colombia. 1, cambio climático. Colombia no es responsable de lo que está pasando en el mundo frente a las consecuencias del manejo de los combustibles fósiles, frente a las consecuencias de la explotación de los bosques, frente a las consecuencias del consumo exagerado. Pero sí somos víctimas del cambio climático. O sea, realmente nos está afectando. Y nos está afectando de forma tal que ayer Bogotá y antier en Bogotá, capital de la República, todos los colegios y universidades de las montañas de Bogotá al oriente tuvieron que suspender por la quema de bosques resultado del fenómeno del Niño y de la sequía. Es decir, tenemos problemas de impacto del cambio climático, sobre todo el incremento de la temperatura global de la Tierra, que nos está generando problemas. Unos dirán, el fenómeno del Niño es uno de los aspectos que es recurrente y hace parte del ciclo propio de la naturaleza. No es tema de cambio climático, pero resulta que el fenómeno del Niño se está volviendo mucho más fuerte y más agresivo por los temas de cambio climático que han sido generados por la forma de actuar del hombre frente a sus necesidades, que implica un uso y un consumo excesivo y un poco irresponsable. Por lo tanto, es una de las variables que en Colombia
tiene otra mirada con respecto a las otras miradas que tienen otros países. Para Europa posiblemente, para Asia, Estados Unidos, el cambio climático implica una responsabilidad que la van a atacar desde la eficiencia energética y las fuentes renovables para poder contribuir a bajar ese cambio climático. Nosotros tenemos que hacerlo de otra manera. Entonces, ¿cuáles serían esas formas de acceder a esas estrategias y apoyo al cambio climático con la visión de lo que implica no la generación del cambio, sino el impacto que tiene hacia nuestra sociedad? Tenemos problemas en el tema de uno de los combustibles que tenía, o energéticos que tenía mayor expectativa a nivel nacional hace 30 años cuando salió el plan de masificación de gas y se dio toda una política que permitió que se desarrollara el gas, que se consumiera en el sector industrial, en el sector residencial, en el sector transporte, pero hay problemas complicados con el tema de la planeación y ejecución de lo que se establece en el desarrollo del gas en Colombia. Problemas en el transporte, no hay claridad en esa planeación, no se quiere invertir, hay problemas de monopolio, problemas en las reservas de gas que están probadas no son suficientes, dicen algunos. La unidad de planeación hace sus cálculos, llama la atención hace 5 años, pero nadie hace caso del llamado de atención que hace la UME frente al tema del gas, y ahora que tenemos problemas estamos preocupados en el tema del gas, lo que significa que uno de los energéticos claves en el desarrollo industrial, como es el gas, tiene incertidumbre. Mercado eléctrico colombiano, problemas de sostenibilidad de un mercado eléctrico colombiano que se estableció desde el punto de vista del mercado, se estableció con unos incentivos y unos mecanismos de mercado para lograr una seguridad, una capacidad sostenible, una disponibilidad del parque eléctrico, pero también tiene problemas de manejo de esos recursos que se han transferido desde las tarifas a los generadores de energía eléctrica, a los transportadores, y no es claro, o por lo menos se perdió confianza de ese esquema de cargo por capacidad, de cargo por confiabilidad, o sea que tenemos problemas e incertidumbre también en el esquema de mercado eléctrico en Colombia. Falencias en políticas y regulación. Ayer lo vimos con la conferencia del director de la CREG con respecto a la ley 1715. Realmente no se ha avanzado mayor cosa. Ha habido muy poco avance en ese sentido por 2 razones fundamentales. Uno, la regulación dice, me faltan políticas para regular, me faltan elementos de planeación para tomar decisiones en regulación, frente a la ley 1715 que establece la integración de las fuentes renovables en el sistema energético nacional. Es decir, hay una carencia de políticas claras, a pesar de que las hay, pero no son señales contundentes, y el planeador que hace estudios y analiza establece unos escenarios y el regulador que tiene que actuar no actúa. Entonces realmente aquí tenemos un problema complicado y se vio en el final del año anterior que esas 3 variables no coincidían y hubo amenaza de apagón en Colombia. Todavía hay amenaza de apagón en Colombia, resultado de ese tipo de desfase entre la política, la regulación, la planeación y la acción. Tenemos problemas que hay que ajustar, es decir, no existe un mercado real en Colombia. Significa que de alguna manera los temas de gas y los temas de energía eléctrica que hayan sido proclives, sobre todo el eléctrico, a la consolidación de un mercado abierto y libre, no es tan cierto. Entonces, ¿cómo juega la eficiencia energética y las fuentes renovables en un esquema de mercado que pareciera que fuera maduro después de 20 años de la Ley de Servicios Públicos y resulta que no es tan maduro? Todavía tenemos deficiencias en ese aspecto. Si hacemos rápidamente una mirada desde esa trayectoria de país 2001 al 2015, uno puede ver un país que ha venido generando una cantidad de decisiones políticas muy importantes, muy importantes. No se alcanza a ver al final de la sala, pero les cuento rápidamente. 2001, 2006, 2007, 2003 por acá. 2001 arrancamos con la primera ley de uso racional y eficiente de energía y fuentes no convencionales. Ley que fue una ley marco de las primeras en América Latina, muy buena, bastante robusta, muy interesante, pero que no tenía realmente mecanismos para su aplicación, pero ahí arranca el tema en el país que le dio la ocasión a que saliera un programa de uso racional y eficiente de energía, el PROURE, Programa Nacional, que establece unas metas y unos potenciales hacia el 2008
de país. Le establece metas de ahorro en todos los sectores y potenciales en fuentes renovables, en su momento se decía en esa ley, fuentes renovables, para que tuviéramos una matriz energética bastante diversa. Se dio esa ley que supuestamente abriría todo el espacio de eficiencia en Colombia. Resulta que no fue tan cierto en ese sentido, pero lo que sí es cierto que el tema de biocombustibles fue el que generó toda una trayectoria. Del 2001 hasta el 2008, más adelante, todo el tema de biocombustibles fue el tema que se desarrolló mucho más rápidamente. Biocombustibles, etanol y biodiesel para mezclarlo con la gasolina y con el diésel, generando unos incentivos, condiciones de mercado asegurado, unas tarifas y unos precios muy buenos y unos incentivos tributarios para la compra de tecnología en la producción del etanol y del biodiesel. Entonces se generó una dinámica muy importante que no sucedió lo mismo para las otras fuentes de energía, es decir, para las renovables que la ley incentivaba, debería incentivar, que las fuentes renovables surgieran como de ese estilo. Y el tema de eficiencia energética tampoco tuvo los incentivos suficientes, entonces por lo tanto el tema de biocombustibles fue el que más impactó. Surgen en el 2007 unos incentivos tributarios que unifica incentivos ambientales para poderlos aprovechar energéticamente y mover el mercado. Ministerio de Medio Ambiente asume responsabilidades en ese aspecto, se da una posibilidad en el tema de iluminación, en iluminación surgen resoluciones, reglamentos técnicos que obligan a incorporar elementos de calidad, eficiencia en los sistemas de iluminación y elementos de ahorro. Se dan unas prohibiciones en el sector público y una prohibición, bueno, en el sector público no, sino en las fuentes incandescentes o fuentes de baja eficacia, prohibirlas en el mercado, y al sector público se le obliga a que cambie todas sus fuentes de iluminación, sus luminarias o sus bombillas. Es decir, se dan ese tipo de situaciones que no son tan impactantes en el uso de la energía en Colombia, pero bueno, fueron cosas interesantes. Resultado de toda esa trayectoria, llegamos al 2015, al 2014, o sea, 2001, 2014, o sea, 14 años o 13 años, sale otra nueva ley, que es la ley que regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. Es decir, tuvimos que hacer una nueva ley más interesante para lograr de alguna manera profundizar un camino que nunca se dio con ese tipo de impacto. Simultáneamente con esa, digamos, trayectoria política y normativa en Colombia que no tuvo mucho impacto real, se va dando una trayectoria desde el punto de vista del conocimiento. Se crea una red de conocimiento en el 2002, muy simultáneamente con la ley del 2001, una red de conocimiento creada por Colciencias, que de alguna manera con recursos Colciencias desarrolla una primera tarea que es crear un sistema de gestión energética colombiano, un sistema integral de gestión de la energía, se llamaba el modelo de gestión, que sigue siendo vigente en Colombia, se ha venido mejorando con las universidades, pero se da una primera aproximación con una herramienta para interactuar con la industria en el manejo eficiente de la energía. En el desempeño energético se dice en ese momento hablábamos del manejo eficiente, pero las universidades le apuestan con esa herramienta y posteriormente se crea un programa nacional para poder transferir todo ese conocimiento de ese modelo que se probó en varias empresas, transferirlo al sector productivo nacional, a las industrias, financiado por Colciencias. Se crea un programa nacional en 5 regiones del país, 4 regiones del país, y se transfiere al sector productivo, a las industrias, para lograr impactos en la productividad energética en las empresas. En el 2011 y antes de eso incluso, veníamos preparando desde las universidades una propuesta de norma técnica colombiana, una NTC, en temas de sistemas de gestión energética. O sea, desde el conocimiento se hace una propuesta normativa que se alinea con la norma internacional, con la ISO 50001, que surge en el 2011, y de tal manera que obviamente se decide alinearnos con la norma internacional, pero evidentemente nos anticipamos a lo que se venía viendo a nivel mundial
en el tema de normatizar todo lo que tiene que ver con la gestión energética, y en ese sentido se promovió adoptar, un año después de que sale la ISO 50001, se adopta la norma NTC colombiana, se adopta desde la red de grupos de investigación. Hacen la propuesta de ICONTEC, acompañan a ICONTEC, que es el organismo de normalización, y adoptamos la norma de tipo internacional como una norma técnica colombiana, la NTC ISO 50001. Esto nos dio una posibilidad muy interesante, conocimiento del sector industrial, mejoramiento de capacidades de las universidades y de los grupos, y la oportunidad de impactar un poco a nivel regulatorio mediante la norma en el tema de eficiencia en la industria y tener visibilidad a nivel mundial. Posterior a esto, se termina el programa estratégico nacional y Colciencias define una estrategia de creación de redes de conocimiento. Y como veníamos trabajando en red, pues consolidamos en una primera etapa y en una primera fase una red de conocimiento que es la actual. Estamos hablando del año 2014, 2017 es el proyecto, pero en el 2013, 2012 arrancamos con ese concepto de red de conocimiento. Por lo tanto, si vemos la trayectoria de país, realmente frente a la ley 2001 y a la ley 1715, o sea, estas dos leyes, la de 2001 y la de 2014, donde se dan un montón de leyes y regulaciones, quienes sí asumimos un compromiso fuimos las universidades y los grupos de investigación, elaborando herramientas, elaborando estrategias para gestión energética en la industria, o sea que de alguna manera ese acompañamiento se dio desde el conocimiento. En este momento lo que se pretende es consolidar toda esta red y ampliarlo a otras regiones que no teníamos incidencia, que eso lo vamos a hacer con un proyecto de la UDME y Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, un proyecto que nos va a permitir ampliar a otras regiones del país toda esta trayectoria en gestión energética en la industria. Bien, entonces con esta trayectoria, de alguna manera hemos tenido un acercamiento muy interesante de la industria. Creemos que conocemos la industria en Colombia desde otra forma de verlo, o sea, desde sus capacidades de innovación, desde sus capacidades de gestión y desde todas las características de consumo y uso de la energía. Estos son algunos de los aspectos que hemos encontrado en ese análisis. Las capacidades de investigación entre el 2011 y 2015, pues a nivel de conciencias y a nivel de país, ha sido más fuerte en el tema de fuentes no convencionales de energía. Y en segundo lugar, en eficiencia energética. Gestión energética, no tanto las capacidades, no son muchos grupos, hay más grupos en temas de fuentes no convencionales y de eficiencia que en temas de gestión energética, pero digamos los tres hacemos parte de la red. O sea que tenemos la cantidad de grupos, digamos el porcentaje de grupos más interesantes en Colombia son parte de la red. Otros grupos como por ejemplo políticas y regulación, carbón y gas, generación, producción más limpia, pues son grupos, son menores que estas de estos tres temas, pero que son importantes y con los cuales tenemos alguna relación. ¿Qué pasa con la industria? La industria viene decreciendo, estas son cifras que hemos depurado de la encuesta nacional manufacturera del DANE, incluso se presentó una ponencia en este congreso, porque estamos tratando de revisar todas las cifras que maneja el DANE para poder entender qué está pasando con la industria. Y resulta que la industria en Colombia, todos lo sabemos, está en un proceso muy complicado de descentralización. O sea, descentralización, no, desindustrialización. O sea, realmente Colombia está incrementando su capacidad de desarrollo desde el punto de vista del sector terciario de la economía, o sea, del sector servicios y fundamentalmente el sector financiero. O sea, el sector financiero es el que le pone el Producto Interno Bruto al país y el sector de extracción de minerales fundamentalmente. La industria que es manufactura, que tiene capacidades de innovación, capacidades de desarrollo productivo, no tiene esa situación, sino lo contrario, cada vez tiende a ser más crítico la situación de sostenibilidad de la industria en Colombia. Por eso consideramos que este tema de eficiencia energética o de gestión energética y fuentes renovables debe ser orientado con total fuerza hacia la industria. Debe ser fundamental. Un país que no tenga manufactura es un país que está complicado en su sostenibilidad de largo plazo. Está condenado a ser dependiente de otras economías y ese es un problema complicado. Hemos pasado del 13.79% en el 2008
al 11.54% en el 2013 de participación del sector productivo en el PIB nacional. Eso significa que hemos perdido competitividad en el país desde el punto de vista industrial. Las regiones de mayor consumo de energía eléctrica, centro, Pacífico y la costa. Centro, Pacífico y la costa es el consumo de energía fuerte a nivel industrial, es decir, este es un país que tiene grandes extensiones, pero que su desarrollo productivo está concentrado en 3 grandes regiones, donde está la industria, el consumo hotelero, el consumo residencial, pero que el resto del país no tiene acceso a energía y no se desarrolla, o sea que es un país por desarrollar en ese aspecto. Los sectores que hemos identificado con consumo final neto, de acuerdo con las encuestas del DANE y con la información que tiene la UDME y con la información que hemos recopilado nosotros, hemos encontrado sectores muy interesantes que tienen consumos y usos de energía que le definen a uno qué nichos vale la pena, digamos, acompañar o qué nichos no. En el caso de la industria química, que es uno de los sectores de mayor consumo, es un sector bastante disperso, muy disperso. Muchos de ellos son de tipo multinacional, es decir, que requieren de políticas de países, de sus casas matrices, pero es un sector interesante y de bastante impacto en el consumo de energía, de consumo final de energía neta en la industria manufacturera, cifras 2013. Su consumo neto es grandísimo, seguido de alimentos y bebidas, textiles y confecciones y calzado, y otros minerales son como los sectores que consideramos estratégicos en el país por ser intensivos en el consumo de energía en Colombia. Gas natural 36%, carbón mineral 29%, energía eléctrica 19%. Esta es la matriz por usos energéticos en la industria manufacturera 2013. O sea que el tema de gas natural es uno de los temas, o sea, la energía térmica es fuertemente intensiva en la industria en Colombia, eso lo sabíamos, lo hemos sabido siempre, pero es interesante cómo tenemos problemas de reservas de gas y es un país que consume gas en la industria. Tenemos problemas ambientales por el uso del carbón, que no hay que usarlo, pero estamos usando carbón para la industria. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la industria en ese aspecto? La encuesta que tiene el DANE en el tema de innovación, la encuesta DID, que trata de mirar la capacidad de innovación de la industria. Y para el tema de eficiencia y gestión energética es clave saber si nuestra industria es capaz de tiene capacidad de cambio. Tiene capacidad de cambio desde el conocimiento, que esa es la innovación. Tiene capacidad de cambiar sus productos, sus procesos, desde el conocimiento. Ese es el significado de la innovación. ¿Qué demuestra eso? Que realmente las industrias en general son, eso es la encuesta a todos los sectores industriales, en general no son innovadoras. Ese es el perfil. Nuestra industria en Colombia no es innovadora. Es bastante digamos de alguna manera pasiva, si necesita nueva tecnología la compra, no desarrolla ninguna tecnología nueva, no adapta tecnología, no asimila, no hace transferencia de conocimiento y eso es preocupante si pensamos que queremos cambiar su perfil de gestión energética o de desempeño energético. Es interesante porque si no hay industria proclive al cambio, posiblemente va a ser muy difícil lograrlo de una manera contundente. Los subsectores con mayor impacto en la reducción de energía son a través de la innovación. Eso contestan los industriales en la encuesta. Sí consideran que el cambio tecnológico les puede mejorar su perfil energético, puede bajar los consumos de energía. Eso me parece que es interesante. Fabricación de productos metalúrgicos básicos son los de mayor impacto, alimentos y bebidas, producción de caucho y plástico, químico, textil y confecciones son los más proclives a manifestarse o se manifestaron en relación a que el cambio tecnológico o la innovación les va a contribuir a su desempeño energético. ¿Qué hemos hecho nosotros en esta trayectoria? Hemos interactuado con un poco más, pero eficazmente con 80 empresas, con 80 industrias a nivel nacional en los últimos 5 años. Hemos interactuado desde el punto de vista de acompañarlos a ganar capacidades de gestión e implementación de sistemas de gestión. Por regiones, región Caribe, región Andina, región Pacífico, región Orinoquía, son, bueno, Pacífico, Andina y Caribe son las regiones donde hemos interactuado
con empresas que hemos podido hacer una caracterización no solamente energética, sino tecnológica y organizacional. Es decir, su matriz energética, fundamentalmente sus usos energéticos, pero también cuál es su condición productiva, es decir, cómo está su mercado, organizacionalmente cómo está constituido, si es proclive al cambio o no. Ese tipo de aspectos lo hemos revisado y hemos identificado también en el análisis tecnológico que la tecnología en las empresas en nuestro país en general es obsoleta. Hay mucha obsolescencia tecnológica y procesos que son ineficientes, incluso muchos de ellos son redundantes. Por lo tanto, nos permite entender que nuestra industria sí requiere de un acompañamiento fuerte en el mejoramiento de sus capacidades tecnológicas, de su innovación y de sus procesos que se puede hacer desde la gestión incluso. 50 empresas que hemos caracterizado y 12 empresas implementadas. Esto desde el punto de vista académico, o sea, de la red. Pero desde el punto de vista del mercado, ya hay actores en el mercado que están yendo mucho más allá. Ya están implementando sistemas de gestión, a pesar de la adversidad del tema o de las condiciones en Colombia, ya se está haciendo programas que se están haciendo con otros, con el BID, por ejemplo, han hecho varios programas para interactuar con las industrias y lograr temas de eficiencia y también de gestión, o sea que de alguna manera, a pesar de esto, se están dando esas oportunidades. Actualmente estamos trabajando con 50 empresas a nivel nacional en etapas de caracterización energética, tecnológica y organizacional y tenemos 25 en proceso de implementación. Estos son los sectores que hemos atendido desde 2010 a 2015 entre el programa de gestión energética de la red y los cursos de formación, entre otros los diplomados. Hemos atendido todo este tipo de sectores, alimentos muy fuerte, metalmecánico, químico, cerámico, plásticos, materiales, operación logística, hidrocarburos, son los sectores que hemos atendido en el programa. Y son empresas que han mostrado mucho interés. El sector de alimentos ha sido la más interesada en estos temas y con la que más hemos trabajado a nivel nacional. Potenciales de ahorro en promedio entre el 10 y el 25%, resultado de la caracterización, obviamente mucho más en la parte térmica que eléctrica, pero hemos encontrado potenciales muy interesantes en todos los sectores, incluso además de alimentos, pues químico y farmacéutico, que son los más interesantes, materiales de construcción, sector automotriz, ensamble, también hemos trabajado en esos. Entonces, en estos sectores hemos encontrado un potencial importante a nivel nacional. ¿Qué tecnologías? Una de las que más ha sobresalido en esos análisis que hemos hecho a nivel nacional es el tema de producción de aire comprimido. Todo el proceso de producción de aire comprimido y los compresores específicamente son los que hemos detectado como una oportunidad interesante, más que los temas puramente térmicos, porque cambiar una caldera no es tan fácil de tomar la decisión, pero un compresor puede ser más interesante. Entonces, compresores, calderas en segundo lugar, hornos, torres de enfriamiento, chillers, bombas, plantas de frío, secadores, aire acondicionado. Son los temas que hemos encontrado o las tecnologías que hemos visto que pueden ser interesantes en esta estrategia de cambio tecnológico. Capacidades de gestión. ¿Tienen en cuenta las empresas la energía en su planeación estratégica? No, realmente sí consideran la energía como un insumo importante, pero no en la planeación estratégica la tienen en cuenta desde el punto de vista de lograr eficiencias o ahorros. O sea, la tienen en cuenta por los costos que le implica, pero no para mejorar o optimizar ese uso de la energía. Capacitación en eficiencia y gestión energética. Realmente en general sí se ha visto algunos temas y consideran que el tema de formación en eficiencia y gestión puede ser un tema importante de impulso de la academia para sus decisiones. Los temas de medición en el consumo es complicado. La medición es bastante complicada en Colombia, es decir, no porque no midan, sino que miden mal, que es lo peor. O sea, se mide en forma global en la empresa, pero no se mide en forma particular por tipo energético, por proceso, por uso final, y se mide mal. O sea, no hay una medición adecuada frente a las variables que inciden realmente o significativamente en el consumo de energía. Se miden muchas cosas. Generalmente mido en la frontera para negociar mejor la energía eléctrica o el contrato de gas con mi proveedor, pero no mido y no hago un seguimiento a cómo uso la energía y cómo la consumo. Y la eficiencia de los equipos y la eficiencia de los procesos, no se miden adecuadamente.
¿Qué hemos visto? Que pues hay tres variables que son las que quiero al final ya como concretar, y es que si no hay una relación universidad, empresa, Estado, no es posible esto. Y esa relación sí tiene que darse para fortalecer capacidades, es decir, no solo la empresa es la que necesita capacidades, también las entidades del Estado necesitan tener capacidades y conocimiento para tomar decisiones adecuadas. Entonces, esa relación nos permite y nos ha permitido lograr sensibilizar a actores, nos ha permitido trabajar con industrias, y ganar capacidades en las universidades. O sea que realmente Colombia en ese aspecto hemos trabajado los tres temas al tiempo y tenemos capacidades instaladas. A pesar de que la industria tiene problemas, pero bueno, eso nos va a contribuir. Capacidades en gestión, 81 empresas que los hemos también caracterizado y medido frente a su capacidad de gestión. Vemos de alguna manera que esos requerimientos de las 50.001 nos permiten entender si están listas o no para un tema de gestión. Hemos trabajado con un grupo importante en estos años y lo que hemos visto es que algunas de ellas, pues obviamente el tema de calidad es que prevalece, el tema ambiental y el tema de seguridad de las personas, seguridad y salud ocupacional y seguridad de las personas, son muy fuertes en el país, que hemos encontrado y que están implementadas, pero no tanto como uno se imagina. Tampoco son todas las empresas, las industrias en Colombia que tengan sistemas de gestión de calidad, no son todas, pero las pequeñas tienen problemas en ese aspecto. El estado actual de las empresas para implementar sistemas de gestión, de acuerdo con la evaluación de las capacidades identificadas, hemos visto que esas iniciativas que se han venido logrando con ellos hay que concretarlas. Tenemos que concretar en las industrias esas capacidades de gestión. Tenemos un momento crítico, como al principio lo mencionaba, el país está en un momento de crisis del sector energético. Y uno no sabe si la crisis es política, mediática o real, o si son las tres. A final del año pasado, sectores estatales responsables de la política nacional, todos ellos, pues empezaron en una lucha de cuerpo a cuerpo, sobre el tema de la crisis del sector eléctrico. Un boom muy fuerte en esa discusión del sistema eléctrico colombiano relacionado con los famosos cargos por capacidad y cargos por confiabilidad y todos los incentivos de parte del Estado para poder mantener las plantas dispuestas para generación, que se había hecho esa plata. Fueron un mes o 2 meses impresionante de difusión en los periódicos sobre el tema, que no se resolvió del todo. O sea, no se resolvió, al final no quedó resuelto, quedaron las dudas. Eso nos genera preocupaciones frente a ese estilo, es decir, ¿qué hacemos con el sector eléctrico, en este caso, que supuestamente era el sector de punta que tenía un mercado organizado? Donde se le dio más oportunidad a los combustibles líquidos, que son contaminantes, que son más caros, que son más costosos, que a promover las fuentes renovables en un país tan diverso. Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué la regulación incentiva ese tipo de combustibles cuando el país tiene otras oportunidades de energéticos? Son preguntas que uno se hace. ¿Por qué se le debe entregar cargo por confiabilidad a las hidroeléctricas? La demanda, por ejemplo, la demanda en el país es una demanda que es pasiva, no es activa. Son preocupaciones que las discutimos en un foro con algunos expertos nacionales en el sector eléctrico y se llegó a conclusiones como estas. No hay un mercado real en el sector eléctrico. Hay desconfianza, no funcionan bien los mecanismos, no se respetan las reglas de juego, es decir, hay captura del regulado al regulador, hay problemas complicados en el sector eléctrico. Es decir, las políticas de largo plazo no son todavía tan claras, a pesar de que hay unas políticas del ministerio, hay una planeación energética que coloca escenarios, pero aún no es clara. No es clara en el sentido de que no se toma como un referente real, nadie le hace caso. Falta regulación, esa es una pregunta más bien, porque puede que haya mucha regulación, pero una regulación eficaz no la hay, y hay unos incentivos de implementación que están en discusión, entonces son problemas que vemos que no encajan. Revisando las capacidades del país en los temas de certificación frente a la ISO 50001, pues hicimos un foro también en ese aspecto y vimos que tenemos deficiencias en todo el proceso.
No es tanto la certificación por la certificación, sino que falta la acreditación, falta un mercado, no hay un mercado que esté dispuesto localmente a soportar esas oportunidades, y por lo tanto creo que ahí se debe trabajar fuertemente en generar capacidades en Colombia. Nos reunimos con todas las certificadoras que ofrecen en Colombia certificados para todos los sistemas de gestión, y en general ven como que el tema de gestión de la 50.001, perdón, lo ven como una oportunidad, pero muy lejos. O sea, consideran que todavía no hay un mercado y por lo tanto no se están preparando para eso. Es decir, no se preparan para ese mercado, tampoco lo desarrollan y no hay mercado porque no están preparadas para que se dé esa oportunidad. Por lo tanto, las capacidades nacionales en acreditación y certificación, a pesar de que hay universidades, hay entidades de acreditación, hay certificadores, están las empresas, pero falta y proponemos que el Estado impulse eso. Tiene que impulsar ese tema, si no, no se da el mercado. Así como impulsó un reglamento técnico de iluminación y un reglamento técnico de instalaciones eléctricas y está discutiendo un reglamento de calderas, pues habrá que mirar un reglamento del tema de la gestión energética o de eficiencia energética, no sé, pero hay que empezar a mirar, porque o sea, el Estado puede contribuir a mover un mercado. ¿Qué hemos logrado rápidamente en estos años? Hemos logrado conocimiento en muchos temas. Yo creo que sí hemos avanzado en conocimiento y yo creo que el resultado de eso se vio en este congreso. ¿Cuántos? 140 artículos, no sé quién me da el valor, como 140 artículos llegaron, de los cuales fueron 70, 80 en ponencia. Yo creo que eso es interesante, un 10% internacional o 20% internacional y el resto pues de tipo nacional. Es decir, ha habido desarrollo del conocimiento en los temas y creo que eso ha sido muy interesante el resultado de esto. Se han establecido modelos y herramientas para la eficiencia energética, tesis en maestría y doctorado en estos temas, estudios de vigilancia tecnológica. Hemos sacado publicaciones, libros y guías. La alianza universidad-empresa ha sido interesante en temas de gestión energética con la industria y por lo tanto tenemos una capacidad académica para ofrecer capacitación y formación en varias universidades y se está haciendo permanentemente y hay interés de parte del sector productivo en acceder a esa capacitación, bueno, y publicaciones a nivel internacional. Misiones, hicimos una primera misión a México el año anterior, una misión muy interesante, estuvimos hablando con universidades importantes, con la CONUE, con el FIDE, el Fideicomiso, entidades del Estado, y el resultado de la misión es que invitamos a México a este evento. ¿Por qué? Porque en la misión entendimos que México en algunos aspectos va mucho más allá que nosotros, es un referente importante, pero en otros aspectos, resultado de la misión, vimos que estamos a la par en la discusión en temas de gestión energética, por ejemplo, pero en temas de eficiencia y de políticas eficaces va mucho más allá que nosotros en este aspecto. Bueno, ¿cuál es la perspectiva de la red? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Nos estamos dirigiendo al fortalecimiento de capacidades, de nuevas capacidades en otras regiones del país. Ese es el proyecto que hoy se presentó con Naciones Unidas y con la UDME y es tratar de ampliar las capacidades de las 3 o 4 regiones a otras regiones que no tenían capacidades académicas para que las universidades se fortalezcan desde lo académico e interactúen con sus industrias en las regiones. Esa es una de las visiones que tenemos. La investigación en eficiencia, en usos finales de energía, en fuentes no convencionales, en gestión, pero con impacto en la sociedad y en la industria. O sea, ¿cómo hacer una investigación aplicada? O sea, una investigación que esté desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y de la innovación. O sea, que contribuya a que esa investigación se aproveche. Estamos trabajando en proyectos de investigación en biocombustibles, en fuentes renovables, eficiencia, usos finales de energía y gestión. Son 4 temas de los que estamos trabajando en la red con los diferentes grupos, con los 18 grupos de investigación, investigaciones que han sido, ya se han publicado los avances y están contribuyendo a que la industria tenga nuevas herramientas y nuevos conocimientos. O sea, estamos transfiriendo ese conocimiento al sector productivo, pero creo que debemos contribuir a la consolidación de una demanda activa del sector energético. La demanda en Colombia no es activa. La demanda en Colombia, sector transporte, sector industrial, sector residencial, público, no es activa, es decir, es demasiado pasiva, no toma decisiones y no participa de las decisiones de política en el país, ni las decisiones, por ejemplo, del mercado, no participa.
se requiere lograr o consolidar un mercado de bienes y servicios. Si no se consolida un mercado de bienes y servicios en Colombia desde el conocimiento, no va a ser fácil continuar con estos temas. Llegará un momento en que hemos hecho tantas cosas, pero si la demanda no actúa, ya no vale la pena continuar, porque llegamos al tope, digamos, de ese desarrollo desde la academia, desde la oferta de conocimiento, pero si la demanda no empieza a actuar, pues tampoco se va a dar un mercado. El sector académico no puede resolver los problemas del mercado desde el punto de vista de impulsarlos. Puede uno contribuir, pero no se puede impulsar porque no es nuestro rol. Entonces tienen que haber otros actores que contribuyan a que se dé ese tipo de mercado, que surjan actores que puedan vender servicios, que puedan vender productos, que puedan asesorar a las empresas en gestión energética, que puedan hacer cambios tecnológicos, que puedan mejorar sus capacidades de innovación, lograr vínculos y relaciones internacionales. Eso pretendemos con las misiones. Este año vamos a hacer una misión, este año tenemos visto Brasil y posiblemente Europa si baja el euro, por si no, no podemos ir, pero por lo menos Brasil. Fuimos a México a hacer relaciones internacionales en una condición, digamos, de intercambio de información, de intercambio de experiencias y convocar a todos los actores del mercado a la consolidación de la red. O sea, a partir de hoy queremos con este evento y después de la trayectoria convocar al sector industrial, al sector estatal, a nuevas universidades. Llegaron 15 nuevas universidades que se acercaron a este evento, que trajeron artículos, que vinieron acá y queremos invitarlos a que hagan parte de la red, asociaciones por supuesto, gremios y que hagan parte de la red. Si logramos una red fuerte, pero toda desde el conocimiento, yo creo que puede ser interesante un salto cualitativo en el país. Si la demanda no es activa, es muy difícil. Y la ley 1715, que fue hecha para integrar al sistema energético nacional, así lo dice la ley, las fuentes renovables no convencionales, es muy interesante como ley porque sí da condiciones y da señales de política y da unas señales de instrumentos muy interesantes para que la demanda actúe, para que la demanda participe en la conformación de mercado y para que la demanda participe en toda la generación de una energía incluso limpia en el sentido estricto. Es decir, la demanda activa, según la ley que uno puede ver, tiene varios componentes. Una, cambio tecnológico con impacto en la curva de demanda, es decir, se prevé en la ley hacer gestión eficiente de la demanda y quedó el capítulo de gestión eficiente de la demanda, cosa muy interesante porque eso implicaría tomar decisiones muy interesantes de cambio tecnológico, de cambio incluso en buenas prácticas, de cambiar el sistema tarifario, horario para bajar los picos de la demanda en energía eléctrica. Eso implicaría que la demanda tiene que actuar frente a esas posibilidades, pero el Estado tiene que regularle los tipos de tarifas, unos incentivos por lo menos al inicio para el cambio tecnológico, pero para eso se requieren sistemas de medición inteligente. Si no hay sistemas de medición inteligente va a ser muy complicado. Ayer hablaba con uno de los gerentes de las empresas de servicios públicos, amigo que no está por acá, y me decía que ellos van a hacer apuesta, ya tienen una apuesta de, no sé, como 3 millones de dólares, algo así, no me acuerdo la cifra, para comprar medidores inteligentes y colocarles a sus usuarios. Pero ¿quién paga la cuenta? La pregunta es ¿quién va a pagar eso? Ellos los pueden comprar, pero se espera que tengan retribución a través de la tarifa. Y el regulador decía, no se puede regular una ley como estas y que le implique al usuario final incremento en la tarifa. Entonces ahí van a haber problemas. ¿Quién va a pagar la cuenta? Pero bueno, si no hay sistemas de medición inteligente va a ser complicado. Pero uno de los aspectos que propone la ley es separarnos de un sistema completamente centralizado que teníamos, robusto, que ha funcionado, pero la tendencia mundial y los esquemas de fuentes renovables implica que los sistemas deben ser más abiertos, más descentralizados. Entonces la generación distribuida podría contribuir a que la demanda sea activa, a que la demanda pueda tener sus propias decisiones e interactuar con la red, y eso implicaría un cambio tecnológico muy importante que no lo veo tan pronto, porque este país fue diseñado para sistemas robustos y centralizados. En todo aspecto, grandes embalses, grandes termoeléctricas, sistemas de alta tensión muy fuerte. Entonces, desmontar todo eso va a ser difícil y crear condiciones de generación distribuida implicaría incentivos del Estado para que se dé eso, o si no, no se va a dar. No se va a dar porque no podrá competir un pequeño productor de energía con la energía a gran escala. Energía prepago. Otra de las condiciones que se está dando para que sea la energía activa, es decir, tener la oportunidad de gestionar mi propia energía.
comprarla y administrarla y gestionarla. Está puesto, digamos, como parte de la ley, la tarifa diferencial que se está regulando y cambios de hábito. Entonces son consideraciones que van a contribuir a que la demanda empiece a cambiar y esto contribuiría notablemente al tema de la gestión energética. Finalmente, ¿cuáles son las oportunidades y retos de la red? Consideramos que la red de conocimiento en eficiencia energética está en el ámbito de la universidad, la empresa y el Estado. Las regiones en el mundo que han podido desarrollarse e impactar a nivel mundial es porque se unen los tres. No es solo la universidad, no es solo el Estado, ni es solo la industria. Los tres unidos pueden realmente generar el concepto de innovación en una región. El concepto de innovación se da precisamente en la transferencia del conocimiento al mercado. Es decir, que los tres son claves. Conocimiento, mercado y Estado son fundamentales en el desarrollo del país para lograr una energía de manera sustentable. Construir un agente integrador universidad, empresa, Estado que permita consolidar el sector. Consideramos que crear un agente integrador entre los tres puede ser muy importante. Tiene que haber un doliente que haga ese tipo de relación y que asuma el liderazgo y saque adelante esa integración de los tres. O sea, un agente integrador puede ser una agencia, un arreglo institucional, una alianza entre actores, no sé, alguna figura jurídica, pero es necesario crear ese agente integrador, incluso es uno de los retos de la red. Apoyar a las entidades de planeación, política y regulación, o sea, apoyar al Estado en la creación de condiciones de impulso al mercado. La red ha trabajado siempre con el Estado. Podemos criticar al Estado, pero estamos ahí con ellos acompañándolos. Consideramos que no podemos tener la actitud que se tenía antes, que es criticar al Estado o a las entidades públicas y hacerse a un lado. No, nosotros participamos y tenemos muy buena relación con las entidades del Estado, con el Ministerio, con la UDME, con la CREC no estamos tan cerca, con los gremios estamos cerca y estamos en el debate permanente y construyendo permanentemente. Yo creo que eso es muy importante, pero consideramos que esa relación debe orientarse a impulsar el mercado. O sea, trabajar con las entidades del sector energético, del sector ambiental, pero para impulsar un mercado de eficiencia energética, de fuentes renovables, de gestión y construir un mercado de eficiencia energética y fuentes renovables desde la innovación y desde el conocimiento. Pensamos que la innovación es una de las estrategias fundamentales que relaciona conocimiento con el mercado a través de la innovación en la industria, el aparato productivo, innovación en sistemas de gestión, innovación blanda, en forma de hacer las cosas, pero también en la parte dura, en cambio tecnológico, pero en el marco de un sistema de gestión energética. Eso era lo que quería comentarles hoy, son nuestros retos y esperamos que la red como tal continúe con el apoyo de ustedes en la construcción de un país que sea energéticamente sostenible o sustentable y ojalá resiliente, como se dice ahora, es que pasamos de la mitigación del cambio climático, de la mitigación a la sostenibilidad, sustentabilidad, ahora estamos en la resiliencia, nos vencimos, ¿no? Como humanidad nos vencimos, cada vez vamos avanzando y vamos buscando un término diferente en ese aspecto, pero vemos que es posible si logramos que desde la innovación, el desarrollo tecnológico, de la investigación, desarrollo tecnológico y la innovación, en una combinación universidad, empresa, Estado, logremos un país sustentable desde el punto de vista energético. Muchas gracias.